Hola, buenos días a todos, que estén bien, gusto saludarles. Hoy vamos a trabajar un par de enfermedades, tratando de ir adelantando parte del programa, ¿verdad? Y de nuevo, cualquier duda que vaya surgiendo, recuerdo que había una duda del compañero en la clase anterior, pues en el chat nos hacen favor de irla escribiendo. Vamos a hablar el día de hoy de megaesófago. Como a manera introductoria, el megaesófago es una condición clínica que usted puede encontrar primero como una causa secundaria a una enfermedad. Eso es algo bien importante que tenemos que tener presente. El megasófago realmente no es una patología como tal, diagnosticada. Más bien es una consecuencia de una enfermedad primaria, ¿verdad? Que eso vamos a ver ahorita. Y que la clínica de estos pacientes, la gran mayoría de veces, va a estar orientado hacia la regurgitación y que muchas veces el tutor va a confundir con vómito. Y algo bien importante es que estos pacientes tienen pérdida de condición de peso. Entonces vamos a hablar sobre esos signos que son como los más comunes en esta enfermedad. Se caracteriza principalmente porque es un desorden de dilatación e hipomotilidad del esófago. Generalmente existirá alguna condición que va a permitir que esa musculatura esofágica pueda dilatarse, pueda extenderse y de esta forma disminuir su tono peristáltico. Esto va a generar entonces que el esófago forme divertículos o sacos en donde se va a quedar almacenado gran parte del alimento. Al punto, ¿verdad?, de que este alimento cuando está acumulado en exceso, lo que normalmente hacen estos pacientes es expulsarlo de regreso, una regurgitación, ¿verdad? Y esta regurgitación en muchas ocasiones puede llegar a generar también consecuencias respiratorias, porque los pacientes pueden generar aspiración de este material. Son por lo general pronósticos reservados, porque fíjense que el tratamiento está más orientado a que los pacientes puedan tener una alimentación más fácil de lograr el paso en ese divertículo, es decir, un tipo de alimento blando, líquido, semilíquido, y asimismo también favorecer el tono esofágico. No se opera, ¿verdad? No hay una corrección quirúrgica del defecto, por lo cual pues la reserva va más que todo allá a que estos pacientes tienen o padecen de consecuencias respiratorias, las cuales son las que desencadenan la muerte de la gran mayoría de estos pacientes. Dentro de las razas predispuestas, fíjense que de manera anecdótica, les comento, ¿verdad? Hemos visto esta condición más presente en pacientes sin talla, sin raza definida. Es bastante, o más bien dicho, los pocos casos que he podido ver están más orientados a pacientes sin raza definida. Y he visto también en pastor alemán. De ahí la literatura reporta que puede haber presencia de razas puras como labrador, danés, setter, Shar. Generalmente son pacientes de talla grande, ¿verdad? Los que van a tener alguna condición primaria que pueden desencadenar en megaesófago. Ahora bien, este puede ser de tipo congénito o adquirido. Hacer la diferenciación que el congénito, ¿verdad? El paciente nace con alguna condición que va a desarrollar el paciente en su crecimiento alguna forma de divertículo. Y una condición frecuente en el nacimiento es la persistencia del anillo vascular, de la cual existe una comunicación entre vena y arteria que no se elimina en el desarrollo fetal. Esta comunicación va a generar atrapamiento del esófago y conforme el paciente va creciendo en tamaño, el esófago está atrapado por esta condición, formando un divertículo. Entonces, de manera congénita puede apreciarse megasófago. Ahora, la persistencia del anillo vascular o del arco aórtico es una condición clínica que se puede diagnosticar en animales jóvenes. La clínica de estos pacientes jóvenes es que cuando usted ausculta al cachorro, ausculta un soplo y generalmente el soplo tiene orientaciones, pero en animales jóvenes, cachorros, usted debe de pensar en una persistencia del arco aórtico.
sobre todo si hay soplo en esos animales. Luego, pues alguna disfunción vagal neurológica que el paciente pues nazca con ella, ¿verdad? En donde el tono vagal está interrumpido y de alguna forma la motilidad esofágica está alterada. Tenemos al adquirido idiopático y realmente el adquirido idiopático es aquella condición que usted no logra saber por qué, ¿verdad? Solamente con la edad, son pacientes mayores generalmente a un año, van a generar megaesófago, pero no se logra saber la causa. Y está el adquirido secundario, en el que sí logramos determinar las causas, marco con asterisco, porque de acuerdo a la literatura y también de acuerdo a la anecdótica, a las causas anecdóticas, hemos visto que las condiciones de megaesófago están presentes en pacientes que cursan hipotiroidismo. Ahora bien, no existe una explicación puntual de por qué el hipotiroidismo puede generar megaesófago. Se asocia a que la falta de hormona tiroidea puede generar poco metabolismo basal celular y que de esta forma exista hipomotilidad porque hay hipofunción. Entonces, de nuevo, de manera anecdótica, hemos visto que los pocos casos que están asociados a megaesófago cursan hipotiroidismo. Entonces, ahí es donde relacionamos que puede ser una de las causas primarias, ¿de acuerdo? Se consulta también a la miastenia gravis, a la obstrucción esofágica, ¿verdad? Por ejemplo, un cuerpo extraño que puede provocar éstasis del movimiento esofágico en la porción anterior y generar un divertículo, la parálisis laringea y poliomiositis. Generalmente son enfermedades inmunomediadas que van a afectar a la inervación del esófago que pueden generar de manera secundaria esta condición. Pero de nuevo, vamos a ver que dentro del abordaje diagnóstico, la recomendación para esta condición es descartar hipotiroidismo. Dentro de los signos clínicos que vamos a apreciar está la regurgitación, ¿verdad? Esto es algo bastante común, frecuente en cuanto a signo, ¿verdad? Es prácticamente el principal signo que usted tiene que observar. Como hice ver anteriormente, haga la diferenciación con el vómito, ¿verdad? La regurgitación tiende a ser pasiva y generalmente después de la alimentación. Hay pérdida de peso, pueden haber signos respiratorios, principalmente porque hay aspiración. Generalmente puede generar también náusea, vómito y traqueitis. En el video que se adjunta es un paciente, ¿verdad? Que vamos a ver en sus estudios, cursa esta condición, tiene megaesófago. Vamos a ver qué parte del tratamiento es apoyarle al paciente para que la alimentación sea líquida, o que de alguna manera pueda estar elevada. Dentro de las consecuencias que se tienen dentro de la terapia, justamente es la aspiración. La, la mayoría de veces cuando el tutor intenta brindar alimento, ya sea que lo haga de manera vertical, ¿verdad? Como ven en el video, y que de alguna manera también lo hagan forzado, esto puede generar que estos pacientes puedan llegar a tener aspiración y complicar los cuadros de la mejora del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, ahí pues están asistiendo a la alimentación. Este paciente, les voy a comentar un poquito. Llega a consulta porque su signo era, de acuerdo a la dueña, era vómito, ¿verdad? Ella mencionaba de que había vómito frecuente y esto ya tenía o ya cursaba de mucho tiempo. Cuando se hizo el abordaje, siempre se preguntaba cómo era el signo, ¿verdad? Entonces orientamos a que pudo haber sido regurgitación. Ya vamos a ver qué fue lo que le practicamos a este paciente para poderlo orientar. Pues esta es una de las complicaciones que si no se tienen cuidado al momento de medicar, o más bien dicho, de alimentar al paciente, puede generar signos respiratorios por aspiración. Dentro de los signos gancho, signo gancho es aquel signo que a usted le va a servir para poder agarrar su diagnóstico. Es decir, es un signo que le va a orientar al sistema y le va a hacer pensar en patologías puntuales.
Acá, como les mencionaba, regurgitación, disfagia, pérdida de peso y signos respiratorios son signos gancho y que uno debe poner en o tomar en cuenta para pensar en esta patología. En la pantalla, ustedes observan también una radiografía de una paciente, pastor alemán. No tengo fotos de la paciente, pero esta paciente llega a consulta de igual forma por pérdida de peso progresiva y por signos de regurgitación. Cuando se hace el abordaje diagnóstico, vamos a ver que una de las, más bien dicho, uno de los estudios que se piden se llaman esofagogramas. Eso lo tengo en la parte diagnóstica, ¿verdad? Entonces lo voy a volver a mencionar. El esofagograma es evaluar el tránsito esofágico y normalmente se hace a base de algún componente que se puede observar en radiografía. Se usa bario o en algunas ocasiones se puede usar yodo también para teñir el alimento. ¿Cómo se practica? Se da una combinación de bario o yodo en alimento húmedo, se mezcla y esto se le da a consumir al paciente. Inmediatamente al consumo se practica la radiografía y esto puede evidenciar si el alimento logra pasar en todo el trayecto o como en el caso de este paciente que ven, se queda alojado en el esófago. En este caso, esta paciente cursaba de dos divertículos diferentes, ¿verdad? Entonces, de esta forma es como se puede apreciar la presencia del bario retenido a nivel esofágico. El diagnóstico, pues básicamente se hace a base de la historia. De igual forma, descarte entre vómito, regurgitación. El esofagograma contrastado, como acabo de mencionar, es un estudio del esófago en el cual usted debe de teñir el órgano. ¿Cómo lo va a teñir? De nuevo, a través de bario o el uso de yodo. Estos componentes de nuevo se dan en cierta cantidad en base al peso, ¿verdad? Se mezclan en el alimento y ese alimento se le da al paciente a consumir. En algunas ocasiones también se puede combinar con agua, ¿verdad? Pero la cuestión con el agua es como vieron, hay que forzar al paciente para que esta agua la logre deglutir. Por lo tanto, se prefiere probar primero con alimento húmedo o algún alimento que sea palatable para el paciente. Se recomienda también radiografía torácica, principalmente para descartar neumonías, alguna dilatación esofágica a nivel del tórax y también exclusión de cuerpos extraños. Entonces, principalmente esófago, ¿verdad? Contrastado. También se recomienda entre el abordaje diagnóstico que usted pueda considerar descartar un perfil tiroideo. Como había mencionado, ¿verdad? La enfermedad del hipotiroidismo es la falta de hormona tiroidea y la falta de hormona implica falta de muchos procesos metabólicos. Esta hormona es indispensable para varios procesos biológicos del cuerpo. Por lo tanto, su falta puede repercutir en múltiples sistemas, no solamente en esófago, ¿sí? Puede generar alteración del metabolismo graso, puede generar alteración de hormonas sexuales a nivel neurológico. En sí, vamos a ver en su momento que tiene mucha repercusión sistémica. El perfil endocrino para el hipotiroidismo se debe buscar a base de la T4 total, hormona tiroidea 4 total, la TSH canina y también se recomienda la medición de lípidos. Los lípidos pues conlleva triglicéridos y colesterol. Y se los voy a apuntar en el chat porque esto no está en la diapositiva. Los lípidos son triglicéridos y colesterol. ¿Algún comentario o duda hasta el momento? Ok. Bien, entonces, estas son algunas imágenes captadas de internet, no son propias en cuanto a la radiografía torácica.
Y observen, en este caso, es un estudio de esófago sin contraste, en el cual se puede apreciar pues, una dilatación del esófago sin necesidad de contraste. Y acá, pues, como había mencionado anteriormente, es un esofagograma con contraste. Bueno, la radiografía de la paciente que había mencionado anteriormente, con dos divertículos, ¿verdad? Y esta es otra tomada de un texto para hacer la comparación y contraste. Ese es el paciente que había mencionado. Este paciente, de hecho, es diagnosticado con hipotiroidismo. Algo paradójico el cuadro, ¿verdad? Ustedes, porque si bien mencioné que la pérdida de peso es una de las condiciones, el hipotiroidismo tiende a generar aumento de peso sin polifagia. Eso quiere decir que los pacientes mantienen condiciones corporales em, por encima del valor normal, ¿verdad? Que es 5 o 4,5, principalmente porque hay falta de metabolismo graso por falta de hormona tiroidea. Entonces, este paciente es el que mencioné que cursaba hipotiroidismo con megaesófago. Ya habíamos visto este video anteriormente, ¿verdad? En donde se forza al paciente a comer. Bien, esta es la radiografía del paciente anterior. Y pregunto, tal vez alguien de ustedes se anima a señalar si hay algo normal o anormal en esta radiografía, en dónde se encuentra esa condición. Cerca de la orofaringe, doc. Cerca de la orofaringe. Si fuera tan amable de usar su cursor, cuénteme si lo podría marcar. No, no lo puedo marcar, pero ahí es donde veo donde se engrosa el esófago. Ok, muy bien, gracias, compañero. Les voy a hacer ahorita la observación en dónde está. Entonces, fíjense, pues, el esófago normalmente en una placa está dorsal a la tráquea, siempre. Recuérdense que la tráquea por aire va a tener una imagen menos, ¿cómo le digo la palabra? Más radiolúcida. En su lugar, el esófago es un órgano que no tiene lumen, por lo tanto, es una imagen de tejido. Toda esta porción de acá que usted aprecia es el esófago. Y si se da cuenta, existen restos de bario, porque a este paciente previo al estudio se le dio a ingerir bario. Entonces, estas pequeñas estrías que ustedes ven por acá es el bario. Y miren esto, acá el esófago genera esta dilatación, miren. Vamos a ver si lo logro marcar con... No, vamos a usar otro. Genera esta dilatación acá, miren, de aquí para acá y se va a todo esto. Todo esto que estén viendo ustedes acá es un divertículo, ¿de acuerdo? Ese es un diferencial primario que tuvimos, un divertículo, en el cual pues existía alojamiento. Estos pueden ser únicos o pueden ser múltiples, ¿verdad? Entonces, en el caso de este paciente, aquí se puede apreciar una distensión marcada del esófago. Generalmente el esófago no se ve así. Aquí se aprecia o debería de apreciarse un triángulo que corresponde al lóbulo pulmonar. En su lugar están viendo el esófago, ¿verdad? Bien, ahora, los tratamientos van orientados más que todo a mejorar la calidad de vida del paciente. Es importante que le haga ver al tutor que no se cura o no se resuelve con terapia. Más bien es ayudarle al paciente a que la pase mejor. En algunas ocasiones,
Y como mencionan los textos, puede ser que sea reversible, si por ejemplo la condición es tratable. Les pongo los ejemplos de la tiroides. Yo no he visto mejora en cuanto al signo de la condición esofágica. ¿Qué quiere decir esto? Que pacientes aún con tratamiento de tiroides con megaesófago no se elimina el megaesófago. ¿Verdad? Entonces es importante hacer notar que no tiene cura. Aún así, pues hay que buscar enfermedades causantes de la enfermedad y en su lugar, pues orientar tratamiento. Manejo de complicaciones respiratorias es otro pilar de la esofagitis y obviamente neumonías. La alimentación se recomienda a base de CIA Bailey, ¿verdad? Que es un dispositivo que se construye a modo que el paciente coma vertical y posteriormente a la alimentación, el paciente permanezca por unos minutos más en ese sitio para favorecer a que el alimento pueda pasar al estómago directamente. En algunos casos extremos, sonda gástrica. Importante también disminuir frecuencia de regurgitación. Esto se hace a base de medicamentos, vamos a hablarlos ahorita, y pues la medicación de soporte que le va a apoyar al paciente por alguna complicación que esté cursando. Dentro del uso de CIA Bailey, pues alimentar al paciente de 2 hasta 4 veces al día. Otras formas de alimentar, ¿verdad? En elevación, para que estos pacientes no tengan una alimentación vertical, sino más bien inclinada. Muy bien. Como parte entonces ya del tratamiento puntual, dijimos dietas semilíquidas blandas en elevación. Entonces aquí es importante que se tiene que hacer una receta a modo que el paciente tenga una dieta palatable y que sea fácilmente de digerir y sobre todo de consumir. Importante también recordarles el uso de los procinéticos. Aquí recordemos que el procinético es aquel fármaco que favorecerá a el peristaltismo. Por lo tanto, usted puede disponer de cualquiera de estos tres tipos de fármacos, ya sea cisaprida, mosaprida o metoclopramida, en las dosis que están plasmadas en pantalla. Importante que esta medicación se dé previo a la alimentación. ¿Con cuánto tiempo de anterioridad? De 15 hasta 30 minutos, con el objetivo de que cuando el paciente coma, estos medicamentos ejerzan su efecto de acción. ¿De acuerdo? Entre las complicaciones respiratorias, si en caso se llegaran a dar, recordar, adelante André, Perdón, ¿puede repetir cuánto tiempo antes de comer el Cisaprid? correcto, de 15 a 30 minutos antes, Ah, ok, gracias. con mucho gusto. Entre las complicaciones respiratorias, si se llegaran a tener, esto no es algo que tiene que ir a pura fuerza, solo si hay signos de neumonía y hay evidencia de neumonía en radiografía, hay que considerar el uso de antibioterapia. Ahora bien, aquí hay algunas indicaciones para que usted seleccione su antibiótico. Los antibióticos que están plasmados en la diapositiva tienen efecto a nivel del sistema respiratorio. Es decir, usted puede optar por alguna de estas opciones al momento de indicar su terapia. El antibiótico de elección que usted puede usar como primera línea es la citromicina, ya que tiene buena perfusión a nivel del parénquima pulmonar, difunde muy bien a nivel de los líquidos o del moco alveolar y se emplea pues a dosis de 5 a 10 miligramos kilo una vez al día por 5 días, de 3 a 5 días. ¿Verdad? La indicación que sea para la citro. En el caso de la clinda, está indicada también para neumonía por aspiración. Tiene un poquito menos de efecto, es decir, tiene menos actividad, pero está indicado a dosis de 10 miligramos kilo, 2 veces al día. Esto puede orientarlo hasta por 10 a 15 días. Es un poquito más amplio el uso de la clinda. En el caso de las quinolonas, al igual que el rofloxacina
y marbofloxacina se indican cuando hay neumonías bacterianas. Quiere decir cuando ya tiene usted, por ejemplo, un cuadro crónico y que la neumonía está complicada. Al igual que la cefalexina, se indican en neumonías bacterianas a dosis de 20 a 40 de 8 cada 8 o 12 horas. En sí, este es el abanico de antibióticos que usted puede tomar en cuenta al momento de realizar su terapia en afecciones respiratorias por esta condición. Entonces, no es de darle todos, ¿verdad? Ustedes es de seleccionar alguno de ellos, de acuerdo a la clínica de su paciente. Eso es importante. Muy bien. ¿Dudas por acá? ¿Algún comentario por acá? Muy bien. Vamos a ver un poquito de úlcera gastroduodenal. Entonces, yo quisiera preguntarles o que me levanten la mano si lograron ver el material que se colgó en la unidad virtual. Levanten la mano en su dispositivo, por favor, así yo puedo ver cómo estamos. ¿Lograron ver el material? Ok, un par lograron ver material, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, recordando, la úlcera gastroduodenal es una condición que se va a presentar cuando existen pérdidas de las barreras protectoras a nivel del estómago. Una úlcera gastroduodenal se da cuando los mecanismos del moco y el bicarbonato, la irrigación a nivel local del estómago, se ven afectadas, generando entonces de que la presencia de la pepsina, la presencia del ácido clorhídrico, sean factores perpetuantes para generar daño a esa mucosa. Y hablamos de una úlcera verdadera cuando se pierde el epitelio y logra llegar hasta la muscularis de la muscular. En ese sentido, signos clínicos que vamos a apreciar pueden ser dolor abdominal, pueden tener pacientes con hematemesis o pueden haber pacientes con defecaciones obscuras, pensando en úlceras gastroduodenales, ¿de acuerdo? Entonces, el factor perpetuante para una úlcera es em, la presencia del ácido, la presencia de pepsina y también factores exógenos como por ejemplo alguna medicación. Entonces, reconocimiento para la úlcera gastroduodenal es a través de estudios como endoscopía, ¿verdad? Porque a nivel de radiografía no es un método ideal. El ultrasonido puede apoyar, ¿sí? Pero sobre todo para aquel ecografista que tiene experiencia en el reconocimiento de tejidos, porque en el ultrasonido tampoco se recomienda porque puede llegar a tener eh, interpretaciones erróneas. La apreciación de una úlcera a nivel de ultrasonografía es evidenciar que hay pérdida del epitelio, es decir, hay menor grosor de las capas. Pero de nuevo, esto es una cuestión que depende mucho de la experiencia del ecografista. Por lo tanto, la endoscopía se convierte en el método para poder abordar esta condición. De nuevo, habíamos mencionado, ¿verdad?, que factores externos, como principalmente algunos AINES, ácido clorhídrico pepsina, van a favorecer a que se pierda la primera línea de defensa, que es el moco bicarbonato. Y posteriormente, mecanismos como por ejemplo intrínsecos de la barrera, el flujo sanguíneo también. Un paciente, por ejemplo, que se encuentra bajo anestesia, en hipotensión, no se le da fluidos, puede haber alteración de ese flujo sanguíneo local, alterando y perpetuando entonces estas condiciones hasta que se da el daño celular y provocar entonces la úlcera como tal. Algo bien importante con el uso de, o más bien dicho, algo importante con la presencia de la úlcera con respecto al uso de los AINES, que puede ser la condición más común, ¿de acuerdo?
Factores como estrés, hipovolemia, por ejemplo, un paciente que se encuentra en un proceso quirúrgico en el cual uno no controla los fluidos o no provee fluidos al paciente, puede generar ese estrés al daño local. Por lo tanto, favorecer a que se pierdan estos factores protectores. Enfermedades inflamatorias, por ejemplo, una pancreatitis, una enfermedad parvoviral. Estas pueden generar también daño a la barrera local de la mucosa. De nuevo, drogas ulcerogénicas, AINES, esteroides o algún irritante estomacal. Acá pues quiero hacer la observación que generalmente los cuadros de úlcera duodenal, gastroduodenal por AINES es algo bastante común. Se da principalmente cuando los tutores tienden a medicar de manera empírica a los pacientes por alguna condición de dolor o, por ejemplo, que tuvo un accidente, un trauma. En algunas ocasiones deciden medicar. Cuando esto sucede, es importante que usted tome en cuenta que a la par de un problema gastroentérico por AINES, también pueden existir daños renales. Esto se da principalmente porque acuérdense que los AINES, por su mecanismo de acción, van a actuar a nivel de las ciclooxigenasas. Y las ciclooxigenasas no tienen que ver solamente a nivel de aparato gastrointestinal, también tienen acción a nivel renal. Y a nivel renal también tienen acción las prostaglandinas. Si usted se recuerda, las prostaglandinas tienen actividad a nivel estomacal en la producción de moco y bicarbonato. ¿Qué pasa a nivel renal? A este nivel, las prostaglandinas I2 y la E2 tienen acción vasodilatadora. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando están presentes y están ejerciendo su actividad, favorecen a que el riñón esté perfundido, a que el riñón tenga esa filtración glomerular correcta. Cuando usted emplea un AINE, usted bloquea estas prostaglandinas. Por lo tanto, la perfusión renal disminuye. Y si un riñón no se perfunde, no se irriga, es un riñón que se va lastimando por falta de fluido, por actividad oxidativa. Entonces este riñón entra en estrés y puede generar entonces lesión renal aguda. Un riñón hipoperfundido es un riñón que no filtra, ¿de acuerdo? Es un riñón que puede tener entonces lesión glomerular, puede tener, perdón, lesión glomerular y puede tener lesión a nivel de los túbulos. Por lo tanto, pensemos que un paciente intoxicado con AINES va a tener consecuencias gastroentéricas, pero también puede tener consecuencias de enfermedad renal. Entonces, algo que tengo que buscar en mis pacientes. Y la enfermedad renal pues va a desencadenar otras lesiones y otras alteraciones sistémicas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Un paciente enfermo renal es un paciente que disminuye su filtración glomerular. Por lo tanto, son pacientes que no logran eliminar sustancias sucias del cuerpo, sobre todo aquellas sustancias que tienen componentes como el nitrógeno ureico en sangre, urea, creatinina. Todas estas sustancias se acumulan. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque cuando se tienden a acumular, estas sustancias también tienden a ser emetogénicas, dañan la mucosa. Cuando un paciente está enfermo renal y tiene azotemia, ¿verdad? La azotemia es acúmulo de sustancias nitrogenadas, estas sustancias se acumulan en glándulas de secreción, como por ejemplo glándulas salivales o las células apicales, que ejercen la producción de ácido clorhídrico. Cuando esto sucede, estos componentes nitrogenados son eliminados al medio. Por esa razón es que un enfermo renal puede tener úlceras bucales
o puede tener úlceras gastroduodenales, principalmente por estos compuestos nitrogenados. Entonces vean hasta dónde nos lleva poder cuidar que un paciente con el uso de los AINES no curse complicaciones, ¿verdad? ¿Alguna duda por acá? ¿Comentarios? Sí, Doc, yo tengo una duda. Por favor. Eh, Estos AINES eh, generan hiperperfusión o hipoperfusión. Hipo, hipoperfusión. Es baja. De nuevo, las prostaglandinas I2 y la E2 están presentes a nivel renal. Favorecen a la vasodilatación de las arteriolas aferentes y eferentes del glomérulo. Cuando uno usa un AINE, y sobre todo AINES de acción central, se bloquean estas prostaglandinas, disminuyendo la perfusión del riñón. ¿Por qué razón? Porque estas prostaglandinas bloqueadas van a generar vasoconstricción del glomérulo, de las arteriolas aferentes y eferentes. Entonces ese riñón recibe menos irrigación. No sé si estamos claros ahora. Sí, Doc, estamos claros. Es que no había escuchado con claridad la hipo o la hiper. No, no se preocupe, es hipo, ¿verdad? Se disminuye la perfusión del riñón. Gracias, Doc. Con gusto. Muy bien, entonces, otra cuestión importante, ustedes hablando de fármacos exógenos, ¿verdad? Es que no pensar solamente en que el uso, por ejemplo, de AINES me va a provocar enfermedad gastroduodenal, ¿verdad? Que eso es la principal consecuencia. Secundario, enfermedad renal. Pero algunos pacientes, fíjense que por idiosincrasia, pueden generar activación pancreática, ¿verdad? Esto se los comparto también porque ha pasado. Hay pacientes que han sido diagnosticados con pancreatitis, principalmente por el uso de meloxicam. Yo lo he visto con este fármaco, he visto pancreatitis con metronidazol, he visto pancreatitis con sulfas. Entonces hay que tener mucho cuidado también porque cuando los pacientes tienden a rechazar las drogas, en el principio de la terapia consideren hacer cambio, ¿de acuerdo? Porque sí, por idiosincrasia pueden haber alteraciones en otro sistema. Entonces, aquí, como había mencionado, a nivel gastroentérico, a nivel renal y por último también puede haber a nivel pancreático, ¿de acuerdo? Esta condición es más común en perros que en gatos y puede presentar dolor abdominal. El dolor abdominal a usted lo debe hacer pensar en patologías del cuadrante superior, estómago, páncreas, duodeno, hepático, ¿sí? El dolor abdominal craneal generalmente está asociado a esto. Y si un paciente tiene un dolor abdominal agudo craneal, es muy probable que casi el 90% de estos pacientes pueden cursar pancreatitis. Entonces es algo común en enfermedad pancreática. Puede ser inespecífico, ¿verdad? Porque puede haber disminución del apetito, que sea hiporrexia, ¿verdad? Hematemesis, melena. Recuérdense que a nivel vómito, generalmente podemos apreciar el vómito rojizo o puede ser café, si tiende a ser un vómito que ya proviene de intestino, sobre todo sangre digerida, ¿verdad? Esto nos genera como consecuencia anemia y pues puede haber perforación y esto puede generar peritonitis en los pacientes. Dentro del diagnóstico, pues ya habíamos hablado de una buena historia, ¿verdad? Trate de estar siempre en el plano de escuchar al tutor y no caer en el papel del regaño, ¿de acuerdo? Porque si uno entra peleando con el tutor, que para qué lo medicó, que no debería hacer eso, no, cuénteme, ¿verdad? ¿Qué médico? ¿Qué le dio? Eso me sirve a mí porque cuando usted me dice qué le dio, yo puedo actuar por su paciente. Entonces uno se, se torna un poquito más flexible en esa historia, ¿sí? Sobre todo para que el tutor pues logre decir
las cosas como son. Entonces, se evidencia de sangrado gastrointestinal, ¿verdad? Los fecales pueden ayudar. El hemograma le va a servir para poder evidenciar alteraciones de sangrado, por ejemplo, anemias. Recuérdense también que los fármacos como AINES y corticoides pueden tener actividad a nivel plaquetario. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué puede provocar a nivel plaquetario el uso constante de AINES y corticoides? André, por favor. Vendría siendo coagulopatía, de que no pueden formarse coágulos cuando se necesitan. Exactamente, ¿verdad? Es precisamente así y principalmente se da porque recuérdense que estos fármacos pueden generar inhibición de la producción plaquetaria. Es decir, puede existir trombocitopenia dentro de los hallazgos del hemograma. Ahora, perfil renal, ya mencioné por qué razón yo voy a evaluar los riñones de mi paciente. Acá ampliando un poco, el perfil renal está orientado a evaluar la función del riñón. ¿Cómo voy a evaluar la función del riñón? Voy a verlo a través del examen de orina. Aquí puedo tener mucha información de cómo está filtrando el riñón, de cómo está concentrando el riñón, si esta orina del riñón tiene alguna contaminación, hay inflamación a nivel del riñón. Entonces, todo esto yo lo puedo apreciar a través del examen de orina. Y si yo percibo buscar, por ejemplo, alteración o lesión renal, voy a emplear pruebas de filtración. Estas pruebas de filtración, como por ejemplo la creatinina, la urea, el BUN, que en este caso son compuestos nitrogenados, los cuales deberían de estarse eliminando del riñón. Asimismo, puedo buscar, por ejemplo, si existen alteraciones electrolíticas. Generalmente un enfermo renal es un paciente que puede retener fósforo, ¿verdad? La hiperfosfatemia es una condición que se puede presentar en pacientes enfermos renales porque no lo logran eliminar. Y esto puede generar un desbalance negativo para el paciente con respecto al calcio. Es decir, un enfermo renal puede tener hiperparatiroidismo secundario. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber reabsorción del calcio de los huesos por enfermedad renal. Entonces, fíjense hasta dónde puedo lograr yo abordar a mi paciente con una simple intoxicación con AINES, ¿verdad? Hepático. ¿Por qué voy a evaluar a nivel hepático? Esto más que todo porque la actividad hepática se va a incrementar con el uso de cualquier molécula droga. El hígado tiende a entrar en función de desdoblar la molécula. Ya había mencionado esto en clases anteriores, que la tiende a formar más hidrosoluble. Acordémonos de que el riñón, la capacidad de eliminación de las drogas es a través de la adición de agua. El riñón no puede eliminar sustancias lipídicas. Entonces, este proceso lo logra el hígado. Cualquier droga que el hígado tenga que metabolizar va a incrementar su trabajo, su función. Entonces, pueden estar incrementadas, pero eso no quiere decir que haya insuficiencia renal, perdón, hepática. El ultrasonido le va a servir a usted principalmente para buscar otras alteraciones. Es decir, si usted necesita ver riñones porque sospecha de enfermedad renal, o usted necesita ver, por ejemplo, si no existe algún cuerpo extraño, si no existe algo más a nivel gastroentérico que le pueda dar soporte a su tratamiento. Y definitivamente, pues endoscopía, que es lo ideal con biopsia, sobre todo para descartar procesos neoplásicos que puedan estar presentes. Entonces, algunas fotos de erosiones gastroduodenales y tomas de muestra para poder confirmar si no hay neoplasia o es inflamación, el cuadro presentado. Entre los objetivos de terapia, este principio que está también plasmado en el material que les compartí, ¿verdad? Miren cuánto tiempo tiene de estarse acuñando.
No ácido, no hay úlcera. Y esto se sigue aplicando. Entonces, objetivos de la terapia, tenemos que suprimir el ácido. De nuevo, mejorar el esfínter esofágico, el tono, incrementar la protección de mucosa, aquí sí, ¿verdad? Porque recuérdense que vamos a tener una erosión y por supuesto estimular a la motilidad. Algo importante que usted debe tomar en cuenta es la administración de fluidos. Esto seguramente lo habrán visto en parte ahorita con el profesor en farmacología, pero les voy a compartir en la UV este documento, ¿verdad? Que habla sobre las guías para hidratación de pacientes. Entonces, vamos a ver qué dice el chat. Dice Natalie que si puedo regresar para la diapositiva anterior. ¿Ok? Con gusto, Natalie. Con mucho gusto. Ok. Entonces, fíjense que estas guías están un poco cambiadas a las que anteriormente se usaban, ¿verdad? Sí hay algunos cambios. Revisando la guía, ahora nos hablan de estados hídricos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de ajustar la terapia hídrica de acuerdo a las pérdidas que tiene mi paciente, pero lo voy a clasificar en resucitación. Les pongo un ejemplo. Un paciente con parvovirus necesita reanimación capilar. Entonces a este paciente yo le tengo que calcular dosis de resucitación. También podría agregarle dosis de rehidratación y mantenimiento. Entonces va a depender mucho del estado de hidratación más bien dicho, de deshidratación de su paciente para que usted calcule los volúmenes ideales para ese paciente. ¿De acuerdo? Entonces, parte de la terapéutica, usted define la causa. Si, por ejemplo, es alguna molécula exógena, elimínela, quítela, ¿verdad? Em, no le debe comer a ese paciente porque recuérdese que si está vomitando, la vía oral no es una vía ideal para poder, aparte de dar tratamiento, que el paciente de momento reciba comida y agua. Ese descanso al intestino es importante, sobre todo para la recuperación y que el intestino logre sanar, ¿de acuerdo? Y el estómago también. Y la reposición de fluidos, de nuevo, vamos a hacerlo en base al estado en que se encuentra el paciente. Y aquí les coloco una tabla del cual ustedes se pueden basar para poder hacer dichos cálculos, ¿de acuerdo? Ok, entonces, siguiendo con esta parte de terapia. eh, Acuérdense que de manera cronológica, como habíamos hablado en las clases anteriores, yo debería de ajustar mi terapia, aparte del mecanismo de acción, a cómo van a ir actuando en el paciente. Si yo tengo úlcera y voy a emplear algún citoprotector y regenerador de mucosa, ahora yo ya sé que se activan en medio ácido. Entonces, de igual forma, de 15 a 30 minutos antes, doy este medicamento con el objetivo de que se active y con el objetivo también de que este medicamento cubra la úlcera y favorezca a la regeneración. Entonces, vean, pues, las recomendaciones del sucralfato van desde 0,5 hasta 1 gramo vía oral cada 8 a 12 horas. Entonces, no lo vamos a dar por kilo, sino es 1 gramo total, 0,5 o 1 gramo total. Si su paciente tiene hematemesis severa y anemia, las recomendaciones del sucralfato van desde 3 hasta 6 gramos y lo va reduciendo hasta 1 gramo para darlo igual de 3 a 4 veces al día. Entonces, son terapias que le van a dar de nuevo para cuidar ese epitelio desprotegido y para favorecer a la regeneración. En el caso de los inhibidores de bomba, acá, pues la vía venosa es una opción ya que la vía venosa favorece a que el medicamento logre actuar directamente al sitio, sin pasar por metabolismo.
Entonces es una gran ventaja porque aquí no hay como pelea, ¿verdad? Como por el mecanismo de acción, sino la vía venosa a usted le permite poderlo administrar y que actúe directamente al sitio. Tengo de 1 a 5 miligramos kilo. Yo generalmente empleo de 1 a 2 miligramos kilo cada 24 horas y con eso pues es suficiente para la inhibición. También podemos agregarle em, gastrocinéticos, procinéticos, ¿verdad? Cisaprida, mosatrida. No coloco la dosis porque ya la había colocado anteriormente. En el caso del vómito, recordemos que antieméticos de acción central, siempre importante, descarte cuerpo extraño, sobre todo si usted va a emplear procinéticos, ¿sí? No es correcto, ¿verdad? Si yo empleo procinéticos para evitar el vómito, estar seguro que mi paciente no tenga cuerpo extraño, porque recuérdense que el mecanismo de acción es acelerar el tránsito intestinal. Y si el paciente tiene un cuerpo extraño, puedo favorecer a intususcepción. Entonces, consecuencias de cuerpo extraño más procinéticos, intususcepción. Y pues apropiada dieta blanda, ¿verdad? Para el paciente, que sea fácil de digerir, palatable, como por ejemplo verduras cocidas, ¿verdad? Huisquil, zanahoria, papa, arroz, queso cottage, pollo, ¿verdad? Todas estas dietas palatables se pueden combinar para poder favorecer a que esa incorporación de alimentos sea suave. Y recordemos esto, un intestino que tiene daño hay que darle descanso, pero es importante que ese intestino no pase mucho tiempo sin contacto con alimento. Esto es importante porque el enterocito depende de esa actividad para poder tener su recambio. Y si el enterocito no tiene presencia de alimento, se muere. ¿De acuerdo? Entonces, la nutrición temprana de estos pacientes es importante. Media vez la vía oral esté dispuesta. Nos dice el compañero Juan Morales. Con respecto, dice, tengo duda de la relación hematemesis sucralfato. A ver, cuéntenos cuál es la duda, compañero. Y si tiene hematemesis, es señal de que está vomitando, incluso sangre. Entonces, si el sucralfato es oral, ahí me pierdo, doc. Ah, bueno, a ver, le pregunto. ¿Qué pasa si usted tiene un paciente que, como dice el compañero, está vomitando, pero yo necesito darle un fármaco vía oral? ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurre hacer? Primero controlar el vómito, creo, ¿Correcto? y Es, después darle el sucralfato. es correcto, ¿sí? Entonces, aquí vamos siempre, como dice el compañero, vamos a la lógica. Si mi paciente está vomitando, yo debo suprimir el efecto del vómito. Por esa razón, parte de la terapia son antieméticos de acción central. Con este tipo de fármacos, bloqueo el vómito y ya mi paciente puede tolerar. Si yo veo que mi paciente persiste el vómito, ya mi terapia antiemética no la hago cada 24, ya la hago cada 12. ¿De acuerdo? Eso va a depender mucho de la respuesta del paciente. Ahora, en base a experiencia, de manera anecdótica, yo les puedo decir que el uso del maropitant como primera elección antiemética logra suprimir al vómito hasta 24 horas. Sí ha sido pocas las veces en que he añadido ondansetron, sobre todo en enfermedades virales. Pero en este tipo de cuestiones, por ejemplo, pancreatitis, colangitis, colangiopatitis, problemas por AINES, normalmente maropitant a 1 miligramo por kilo, el vómito se suprime. Por lo tanto, el paciente logra tolerar terapia oral.
Eso sí, trate de evitar que su terapia oral emplee medicamentos que sean gastrolesivos. La vía oral la voy a usar solamente para aquellos fármacos que me tienen que ver en algo en el momento, como el sucralfato. Pero si yo necesito darle antibióticos, necesito darle, por ejemplo, inhibidores de bomba a mi paciente, existen medicamentos para uso venoso. Prefiero la vía venosa. Entonces, estos pacientes, aparte que van a recibir terapia de fluidos venosa, ahí aprovecho a darles terapia antibiótica, terapia analgésica, antisecretora, ¿de acuerdo? Antiemética, porque tampoco es correcto estar pinchando al paciente en varias vías para darle por un lado maropitán, por otro lado antibiótico, por otro lado inhibidor de bombas, ¿no? Canalizo a mi paciente y la mayoría de mi terapia la hago vía venosa. Ya como repito, el sucralfato es fácil tolerable, ya lo paso vía oral. No sé si queda clara la duda, compañero. Queda claro. Ok, nítido, nítido. Bien, en este caso, pues es un paciente que fue medicado con AINE. Realmente no recuerdo el año, ustedes, ¿sí? Pero este paciente cursó un problema que ameritó el uso de analgésicos brindado por el tutor. Dejó de comer, empezó a vomitar sangre, hizo heces con sangre negra, ¿verdad? Y cuando se evaluó al paciente, si ustedes se dan cuenta, tenemos las pruebas de filtración, las pruebas renales muy elevadas. Tenemos azotemia, creatinina, BUN, miren ese fósforo, era sumamente alto. Tenemos también hemoconcentración, alteración de algunas enzimas hepáticas, principalmente fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina se activa mucho cuando hay inflamación de la vía biliar. En algunas ocasiones, el uso de esteroides puede incrementar a la fosfatasa alcalina. En este caso, lo que quiero que ustedes aprecien es que un paciente intoxicado con AINES, es un paciente que tiene fácilmente lesión renal, en el caso de este paciente. ¿Ah? Otra cuestión importante aquí, este examen de orina es por máquina, no es manual, ¿verdad? Color amarillo oscuro. Esto nos puede estar indicando que puede haber pérdida de pigmento o sangre a nivel urinario. Tenemos células inflamatorias y tenemos sangre, ¿verdad? Tenemos presencia de sangre a nivel renal. No es tan complejo el caso, ¿verdad? Porque no hay más evidencia, pero aquí es clara la evidencia de un paciente que consumió AINES y que tiene lesión renal derivado de esto. Ahora, este paciente lamentablemente fallece, se pone a dormir y se realiza necropsia, observando entonces lesión a nivel del tracto intestinal, ¿verdad? Todo eso es presencia de sangre digerida a nivel renal, perdón, a nivel intestinal, a nivel renal se observa también edema del riñón, hubo daño renal, incluso parecía haber pigmento del mismo, era por bilirrubinas, lesión intestinal bastante marcada y de igual forma, pues los riñones bastante, bastante lastimados, inflamados y con edema. Entonces, este caso que se presenta es para poder pues, ampliar un poquito hasta dónde podemos repercutir por esta enfermedad, o más bien dicho, por esta condición. Muy bien. Entonces, tengo las 8:01 y quiero aprovechar a, a dar una información. Vean, pues, ahorita tenemos 79 estudiantes. Tengo ahorita en clase, ¿sí? A continuación, les voy a dar un tiempo para que hagamos corto.
Entonces, ahorita en pantalla, yo les voy a compartir un enlace. Por favor, para este corto, les voy a dar 5 minutos. A partir de ahorita, ustedes tienen 5 minutos para contestar. Les voy a pedir un gran favor. Son 79 estudiantes, por lo tanto, voy a calificar solamente 79 asistencias. Si veo que alguien aparece y no está en la clase, anulado, porque solamente voy a recibir los que se encuentran hasta ahorita. Entonces, por favor, trabajen su corto y en 5 minutos cierro la actividad. Perdonen, ¿alguien habló?
Les voy a dar hasta 6 minutos a ustedes. Ahorita nos quedan 20 segundos para cerrar el corto, por favor, así que entregan. Bueno, si no entregan ahorita, se quedan sin entrega. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a trabajar es una actividad relacionada con el material que les subí. Doc, Hola, tengo una observación. Fíjese que yo dejé preguntas en blanco y no me deja entregarlo. va. Voy a habilitar ahorita unos segundos para que puedan entregar los que faltan, perdón. Tal vez escriba, no, por ejemplo, no lo sé o algo para que se le acepte el formulario porque parece que están habilitadas obligatorias. Muy bien. Bien, a continuación lo que vamos a trabajar es un caso clínico. Yo les voy a colgar en el Classroom para que puedan hacer la entrega el día de hoy de un caso que va relacionado a los temas que hemos visto anterior y al material que les colgué en la unidad virtual. Así que por favor, en unos 3 minutitos voy a colocar el caso y pues este caso solamente lo pueden entregar las personas que están en clase hasta ahorita. ¿De acuerdo? Así que por favor estén atentos al Classroom y van a tener el resto del periodo para poder trabajar esta actividad. Yo voy a dejar de grabar, pero vamos a estar aquí para poderles apoyar si hay alguna duda.